Hermosa, hermosa iglesia, que Dios nos bendiga en esta mitad de semana. Gracias al Señor, listos a alabar, a adorar su santo nombre, a recibir de su palabra, a recibir del gozo, a recibir de esa parte que del reino de los cielos destinada está para nosotros. El gozo del Señor nos fortalecerá. En el gozo del Señor está nuestra fuerza. En el gozo del Señor está nuestra alegría. No importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando en este día. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor de la vida. Que Él no nos ama de acuerdo a las circunstancias. Que Él nos ama por su pura gracia y amor. Es el momento, hermosa iglesia, de darle adoración, de darle honra y gloria al que vive para siempre, de estar contentos, gozosos, porque en su vida, en su amor, en su presencia, en su misericordia, encontramos la paz, encontramos el gozo, encontramos nuestro motivo de vivir. Algún cantador moderno de esas tonadas espirituales decía: Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra cosa, yo no encuentro por qué cantar. Él es nuestro motivo. Él es nuestra ilusión. Pero también, hermosa iglesia, Él es la más hermosa realidad con la que tú y yo nos vayamos a poder encontrar. No hay una cosa en el mundo que supere la realidad que en Cristo Jesús hemos encontrado. No hay una carrera, no hay un propósito humano, no hay un dinero que alcance siquiera a rasguñar el más simple de los propósitos en la vida que el Señor tiene para nosotros. Así es que esta noche encontrémonos con Él. Y aunque otros canten a imágenes, aunque otros idolatren pensamientos y encuentren su motivación de vivir en filosofías, tú y yo digamos con alegría en esta noche: aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre del Señor, el nombre de Jehová.
este espacio de adoración y de alabanza. Bendecimos al Señor por la vida de nuestro hermano Cecilio, compañero de muchos años de nuestra hermana Lidia, mami de nuestra pastora Débora. No pudimos estar físicamente con ustedes, pero nuestra intención, nuestro cariño y nuestra gratitud al Señor de la vida siempre estuvo cerca de su corazón. Le damos gracias a Dios. Y hermosa Debbie, hermosa hermana Lidia, que el Señor les permita tener la calma, la paz, y reciban la gracia que sostiene, la gracia que mantiene, que es la gracia del precioso nombre del Señor de la vida. Alabemos juntos al Señor. Si tiene un pandero en su casa, tómelo y dele al pandero. Y si no tiene, dele a la danza. Póngase a darle gracias al Señor. Dance ante la presencia del Rey y dele gracias por todas las bendiciones, por toda la fuerza que el Señor en su misericordia tiene para cada uno de nosotros. Sí, Señor, aleluya. Pueblos todos, baten las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, baten las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, porque Él es el Dios de toda la tierra. Cantar qué lindo es celebrar ese espacio tan gracioso que a vida eterna nos conduce. La gracia maravillosa del Señor. Un tema muy predicado, pero pocas veces recordado en la vida diaria. Y si algo tenemos que empezar a hacer la iglesia de este siglo, es empezar a pensar todos los días aquel instante que desde el reino de los cielos se vivió el envío del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Con la única intención de darnos de su gracia, amor y salvación. Venir a aquel vientre precioso de la joven María y de ahí llegar a la vida nuestra y de ahí contagiarnos de su amor y de ahí rodearnos con su gracia. Y de ahí al Calvario, y de ahí a la eternidad. ¡Aleluya! Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, su gloria, su nombre, la noche en día cambió.
aleluya. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, aleluya. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui aceptado por Cristo, mi amado, por siempre lo rezaré. Y gracias a eso, escucha esta maravilla, el Señor nos bendice con todo su amor. Tengo esperanza de vida eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en su mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar que en la cruz esas heridas me dieron la vida. Alabo y bendigo a Jesús, aleluya. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y por gracia renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Aleluya, gracias al Señor. Hermosa iglesia, ese es el sacrificio más maravilloso al que tú y yo hemos podido tener acceso. Es el maravilloso oficio de la redención del Señor de la vida, del Señor que vive para siempre, del que cuando se pidió un sacrificio de sangre, Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Dejemos que el Espíritu Santo en esta tarde toque nuestro corazón. Escuchemos la palabra con diligencia, con alegría, pero sobre todo con gratitud y con la reverencia de saber que el Señor de la vida está presente y su Santo Espíritu llenando nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor de la vida, muchas gracias por los cuidados maravillosos y eternos que en el amor de Jesucristo, en el poder de Dios y en la guianza del Espíritu Santo hemos alcanzado. Bendice, Padre, con tu misericordia esta tarde. Y esta tarde, Señor, en tu amor, en tu sabiduría y en tu autoridad, nos declaramos, Señor, necesitados de tu presencia, ávidos de conocer la palabra que tienes para nosotros y listos, Señor, para llevarla hacia adelante. Gracias, Señor de la vida. Gracias, amoroso Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por cumplir la tarea que el reino de los cielos te ha encomendado. Nos abandonamos en esa preciosa intención, ordenanza, guía, por la gracia de que vive para siempre. Aleluya. Amén. Hermosa iglesia, recibamos la palabra del Señor en este día. Nuestra hermosa levita Merry hoy nos comparte la palabra del Señor. Adelante, hermosa. Bienvenidos, queridos amigos. Se siente raro estar acá cuando está acá Pastor, pero vamos a gozarnos, vamos a aprender de la palabra. Y esta semana, en lo particular, obviamente estamos dando la continuidad al estudio de Santiago, pero a mi mente venía un momento muy hermoso que vivimos en el Antiguo Testamento y no puedo dejar pasar la oportunidad de obedecer y de ser fiel a ese sentimiento que se ha puesto en mi corazón para poder compartir esta tarde contigo la palabra de Dios. Amén. Otro día, en otra oportunidad, vamos a terminar nuestro estudio de Santiago, que ya estamos en la recta final. Amén. Y fíjate, esta historia la vamos a encontrar en la primera carta de Samuel, donde es el ungimiento del hermoso rey David. Y fíjate, a Samuel le habían dado la tarea de ungir a quien sería el nuevo rey que iba a dirigir al pueblo de Israel, que iba a reemplazar al rey Saúl. Amén. La sorpresa para Samuel fue no encontrarse con el rey que él esperaba, de acuerdo a la convicción y a lo que él creía que debía tener todas esas aptitudes para ser quien fuera a suceder a Saúl. Amén. Entonces, ante los ojos de Samuel, la apariencia de un rey no era la apariencia que David tenía. Amén. Quiero que me acompañes a Primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Que esto nos va a ayudar a entender una parte crucial que vamos a estudiar del capítulo 17. Amén. Y dice así la palabra. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces ahí vemos que Samuel obedece, sigue las instrucciones que Dios le da, y nos vamos a ir hasta el 7. Capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, dice el 8, llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová, porque aquí ya había, el primero no había pasado el filtro. Amén. Y dice el 9, y hizo luego pasar Isaí a Sama,
y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día delante del Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Ok? Y fíjate muy bien, el Señor no ve las cosas como nosotros humanamente las podemos alcanzar a percibir, amén. Nosotros es muy dado que como humanos en nuestra condición humana nos dejemos llevar por las apariencias o lo que nosotros alcanzamos a percibir, pero Dios ve más allá. Con Dios se pasa todo el filtro completo. Él es como los escáneres que están en los aviones. Él nos ve, Él ve nuestra esencia, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestros pensamientos. Algo que estudiábamos el lunes, incluso antes de que nosotros lleguemos a cometer algún pecado, Él ya vio en nuestro pensamiento, cuando incluso nosotros hemos pensado algo antes de hacerlo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios hermoso, y Él ve tanto todo lo bueno, pero también las cosas que son áreas de oportunidad para nosotros, amén. Y la gente juzga por las apariencias, pero nuestro Señor ve nuestro corazón, amén. El Señor ve tu corazón, y nosotros tendemos a pensar, por nuestra condición humana, que Dios va a elegir o que Dios va a usar a la gente más preparada, que Dios siempre va a utilizar nada más a los pastores, nada más a los líderes, nada más a la gente que ha estudiado a lo mejor de su palabra, que nada más a ellos los puede utilizar. Y déjame decirte que con la historia de David, Dios nos recuerda que Él no mira lo externo, que si tú tienes la humildad, que era parte de lo que también veíamos el lunes, que si nosotros nos acercamos ante el trono de su gracia con humildad y con un corazón dispuesto a servirle, el Señor puede hacer grandes maravillas en nuestra vida a partir de nosotros, amén, para la gloria de Él. Y Él no mira nuestras aparentes limitaciones, porque a veces podemos decir como Moisés cuando él es llamado, que él empieza a poner muchos pretextos, Señor, es que yo soy tartamudo, y empieza a poner muchos pretextos para hacer o llegar a ser el propósito de lo que Dios iba a hacer por medio de él. Y muchas veces nosotros también vemos nuestras limitaciones, amén. Y el enemigo precisamente busca esas oportunidades para recordarnos nuestras limitaciones, porque son muchas inseguridades las que podemos tener, y de esa manera nos trata, son esos Goliaths que nos callan, son esos Goliaths que nos hacen bloquearnos por el miedo, son esos Goliaths, esos gigantes que a veces no nos dejan avanzar en el Señor, amén, en su camino, en la palabra, en poder nosotros ser usados y ser utilizados por nuestro Señor Jesús, amén. Yo aquí anotaba, el enemigo siempre está buscando amedrentarnos y callarnos, así como lo hacía Goliat con el pueblo. El enemigo se mantiene, el enemigo hace que nosotros nos mantengamos en el monte, amén. Ellos aquí, más adelante, ahorita lo vamos a estudiar, pero algo que debe quedar muy claro es que Dios nos puede utilizar si nosotros estamos dispuestos a servirle, amén. Si tú a lo mejor puedes ponerme un sinnúmero de limitantes, ¿no? Es que yo no sé predicar, yo no sé hablar, me pongo nerviosa frente a los hermanos, hacer una oración, bueno, no creo que pueda, y empezamos a poner muchos limitantes. Pero si nosotros le decimos, Señor, yo quiero que me utilices, a veces empieza desde lo más chiquito en nuestra casa. Yo siempre les he dicho, no necesitas tener un liderazgo que todos lo vean. Cuando tú tienes un hogar donde trabajar, cuando tienes hijos, cuando tienes un esposo, cuando tienes esposa, cuando tienes familia alrededor tuyo que puede ser edificada a través de ti, que puede recibir una palabra de amor, un abrazo. Entonces nosotros somos llamados precisamente a eso. Y no mirar lo externo, sino atrevernos a dar ese paso de fe, atrevernos a cruzar el valle. De hecho, ese título yo le puse a esta predicación, Atrévete a cruzar el valle.
porque en ocasiones estamos siendo amedrentados, estamos siendo, le damos y le otorgamos el permiso y la autoridad del enemigo para que nos paralice. Y no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, amén. Y fíjate muy bien, quiero que me acompañes en este momento, en lo que continúa del capítulo 16. David es ungido, David es reconocido ante los ojos de Dios como el nuevo rey, y pasa todo un proceso. Él tardó bastante tiempo en poder llegar al trono del rey, para poder ser rey, pero es todo un proceso donde el Señor lo prepara. Hoy nos vamos a centrar en una parte solamente de ese entrenamiento que David recibió, amén. De aquí nos vamos a pasar al capítulo 17. Acompáñame. Dice el 17:1, vamos a leer desde ahí. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y 1 palmo, era un gigantón. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, ajá. Y nos vamos a ir hasta el 8, porque ahí describe todo lo que él traía. Y dice el 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron no poquito miedo. Aquí dice gran miedo. Ellos estaban paralizados por este reto que había mandado Goliat, amén. Era un hombre gigante, lo describe la palabra, era un hombre que traía una armadura pesada, que traía todo para pelear y para vencer ante los ojos humanos, amén. Aquí regresamos, ¿no? Veían las apariencias y el pueblo no tuvo poquito miedo, te digo. Ellos estaban temblando, ellos no querían pelear, ellos se sentían abrumados, se sentían paralizados por lo que este hombre representaba para ellos, amén. Y desde el monte nosotros podemos ver las cosas lejos, podemos ver las cosas grandes, podemos ver las cosas inconquistables y desafiantes. Y aquí viene, yo aquí anotaba, dice: puedes quedarte tranquilo y confiar que aquello no es tan grande y que te puedes levantar y conquistar ese valle. Porque eso fue lo que pasó. Nosotros hay 2 clases de miedo. Está el miedo que nos permite como tener esa precaución. De decir, bueno, no, voy en una calle oscura caminando, puede salir diferentes cosas, ¿no? Desde un perro que me corretee, algún asaltante, no sé si estoy en medio de alguna zona fea o no muy bonita. Entonces, está ese miedo que te va llevando así como que vas a las vivas, vas caminando, volteando a todos lados, oyes un ruido, volteas. Ese miedo que te previene, que uno va caminando, avanzando, pero que quiere salir rápido de esa zona. Pero también está ese miedo cuando nos enfrentamos a circunstancias o a momentos difíciles que te paralizas, que no sabes qué hacer, te quedas bloqueado, no sabes qué hacer, qué decir, cómo reaccionar, porque estás totalmente bloqueado, ¿no? Y esto nos lleva a que pueda ser, les digo, desde hablar en público, desde nosotros tener miedo a emprender muchísimas cosas por el qué dirán, por cómo van a reaccionar, porque a veces eso también, incluso lo que está a nuestro alrededor,
nos mantiene más ocupados o preocupados de lo que Dios realmente dice de nosotros o quiere hacer en nosotros, amén. Y yo aquí también anotaba, dice, tal vez tú eres la respuesta que algunos están necesitando. Hoy el Señor nos dice que Él ha puesto la mirada en nosotros, y una vez que Él pone la mirada en nosotros, es cuando a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y vencer esos miedos, esas inseguridades y poder tomar los riesgos que Dios nos está poniendo enfrente para poder moldear nuestro carácter, para poder seguir avanzando en Él y seguir aprendiendo de Él. Fíjate, en el versículo igual de 1 Samuel 17:25, dice así, y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David, porque él había llegado, para no leer todo lo que antes sucedió, su padre le había mandado con provisiones para sus hermanos, porque sus hermanos servían en el ejército, porque sus hermanos eran guerreros, eran fuertes, era gente de guerra. Y él llega siendo un pastorcito con su vara de pastor, su callado, su onda, su mochilita, y llevaba, pues era el hijo menor, el que siempre ya están todos sentados y córrele por la soda, no, córrele por las tortillas, y al pobre es el chiquito que tiene que obedecer porque era el menor de la casa de Isaí, amén. Entonces su padre lo lleva, lo manda para ver cómo, pues que le trajera los informes y que llevara provisiones para sus hermanos. Y aquí el tiempo que ha pasado, ya eran bastante tiempo que Goliat tenía amedrentando, salía a varias horas del día y los molestaba y les decía, a tal grado que Saúl dice, ¿saben qué? Quien se atreva a pelear con él, ahora sí que se lleva a mi hija como premio, ya no van a pagar tributos, impuestos y demás, pero que alguien, ni siquiera Saúl, que él originalmente era un hombre de guerra, él era un hombre que estaba preparado, que se desvió, que ya no estaba en sintonía con el Señor, pero era un hombre que él pudo haberle hecho frente, que él pudo haber animado a sus guerreros, que él pudo haber hecho algo diferente. Y aquí vemos cómo es importante también el liderazgo, amén. Y bueno, me voy a centrar en el 26 que dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya, sí, Señor. Él fue un hombre que dijo, o sea, no tanto para recibir el premio, pero él se estaba enojando de ver cómo tenían amedrentado a sus hermanos, a todo el ejército y hasta el rey mismo, amén. Y él decide cruzar el valle. Y déjame decirte que cruzar el valle trae recompensa. Y no precisamente, ay, vamos a recibir a la hija del rey, no. Pero trae una recompensa en nosotros, y no nada más para nosotros, sino para nuestras generaciones. Porque déjame decirte que más adelante en la palabra habla del rey David, que de él viene la simiente de nuestro Señor Jesucristo, amén. Trae grandes recompensas para su familia, no nada más en pocos años, sino que marcó las generaciones. Podemos ver a los siguientes reyes que se expresan, incluso eran tatarabuelo, no sé en qué ya línea de generación, en qué generación iban, donde recuerdan al rey David como su padre, ¿no? Entonces podemos ver cómo él, al ser un muchacho, a lo mejor esa valentía de ser joven, de no ver ese gigante como un problema, sino que él confiaba en el Señor. El Señor pone sus ojos en él, más bien dicho, él ya había puesto los ojos en él, y le da ese ánimo, y le da ese empuje, y él decide cruzar el valle. Dice, si aquí no hay nadie valiente, yo me atrevo, porque yo no es por mis fuerzas, sino por el Señor, no es por mí, sino por lo que Dios puede hacer a través de mí, amén. Entonces cruzar el valle siempre nos va a traer recompensas, y cuando vamos por esas recompensas que el Señor nos da, es bendición para nuestras familias, es bendición para tu hogar, para tus hijos, es la bendición que uno recibe. Podemos estar atravesando una tormenta, pero cuando el Señor se sube a la barca, nosotros podemos dormir como Él, porque confiamos en lo que Él nos dice y en las promesas que Él nos ha dado. Y yo creo que aquí todos, bueno, yo todavía no soy mamá, pero los que son papás, qué mejor bendición que puedan dejar
ese legado que impacte las generaciones, que el día que no estén nuestros papás, nosotros podamos voltear nuestros ojos a Dios y decir, Señor, yo confío en el Dios que mi papá confió, yo confío en el Dios en el cual mis padres oraron, mis padres proclamaron el reino aquí en la tierra, amén. Entonces es esa recompensa que no nada más impacta tu vida, sino que impacta a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a todas las personas que están a tu alrededor, amén. Y en el monte, antes de cruzar e ir por el valle, en el monte pueden estar, les digo, nuestras inseguridades, la intimidación del enemigo, la desesperanza, el miedo que nos puede tener paralizados como estaba el ejército. Podemos estar atravesando cosas que nos tengan en stand-by y no podemos avanzar, no sabemos qué hacer. Pero nosotros debemos ser valientes y confiar como David, porque nuestro Dios ya ha puesto los ojos en nuestra casa, porque el Señor ya ha puesto los ojos en nuestra familia, y nosotros debemos descansar y confiar en la promesa que Él nos ha dado, amén. Y yo aquí hice tres, no consejos, sino como tres puntos para desarrollar esta tarde con ustedes. Y el primero es, cierra tus oídos a las voces externas. Porque David tuvo que cerrar sus oídos a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor y ponerse en sintonía con Dios. Amén. Y fíjate, el primero que yo ponía a la voz de sus hermanos, que puede ser la familia, amén. A veces la familia no nos deja avanzar a lo que Dios nos ha depositado en nuestras manos. Por eso nosotros debemos entender y debemos confiar en los dones que Dios nos ha dado, y si nos ha mandado, por eso es muy bonito cuando podemos servir en familia. Por eso es de gran bendición cuando podemos estar todos en un mismo espíritu, todos en una misma sintonía y amor, porque el Señor bendice, el Señor derrama de su gracia. Es bien complicado cuando llegas a una familia que de repente no es creyente y que una sola persona es creyente, entonces a veces esa misma persona se siente atacado por los demás. Amén. Entonces nosotros debemos cerrar los oídos a las cosas que no nos edifiquen, a las cosas que no nos permiten alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y confiar en lo que Él nos ha dado. Amén. El segundo punto que yo ponía aquí es la voz de Saúl. Porque más adelante el rey Saúl, cuando él ya se entera que no es el ungido del Señor, empieza a atacar a David, empieza a amedrentarlo, lo empieza a perseguir. Él hace todo lo posible para no ser quitado del trono, a pesar de que Dios y Jehová ya lo había rechazado, ya le había quitado el ungimiento, ¿será correcto? Sí. Ya no era el ungido del Señor. Retiró su bendición. Entonces Saúl fue invadido por los celos en el liderazgo. Él tenía unos celos tremendos que llegó a tal punto que un día lo quiso matar. Ahí la gran bendición fue Jonathan, que él fue un gran amigo de David. Entonces, él incluso un día le dice, huye porque mi papá te quiere matar. Pero aquí vemos cómo también cuando nosotros vamos caminando y nos vamos enfocando en el Señor y estamos alineados con el Señor, no nada más la familia, a veces tenemos que silenciar esas voces, sino también en gente que no sepa manejar los liderazgos. En gente que no creo que tú puedas hacer esto. Gente que a veces minimiza nuestro trabajo. Y no es para reconocimiento propio, decir, ay sí, porque quiero ser la mejor líder de alabanza y quiero tener el mejor grupo de alabanza y quiero hacer todo para hacer yo, lo que veíamos el lunes, sino que simplemente cuando nosotros estamos situados donde Dios nos quiere poner y cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestro ministerio, no es necesario que nosotros seamos o recibir el reconocimiento de los demás, amén. Con recibir el reconocimiento de nuestro Señor es más que suficiente. Y yo creo que también una de las voces a las cuales nosotros debemos poner en silencio es a la voz del enemigo, que en este caso era Goliat. Y yo creo que él es uno de los más complicados porque el enemigo se va a encargar de recordarte tus errores, el enemigo se va a encargar de recordar tus pecados, el enemigo se va a encargar de recordarte tus fallas, de recordarte tus tropezones. Él siempre va a querer detenerte, él siempre va a querer callarte, él siempre va a querer que tú estés en ese estado de miedo, de pánico en la montaña y que no bajes al valle. Porque él se sabe derrotado, y al estar derrotado, créeme que él no quiere estar solo. Y va a buscar una y mil maneras de que tú
caigas en sus redes y que no hagas o que no sirvas al Señor o que no le creas al Señor. Él quiere que no le creamos, amén. Entonces es importante que nosotros veamos a esos Goliaths o a esos gigantes como lo que son, gigantes que ya fueron vencidos por el Señor. Que lo veamos como esos Goliaths que no nos van a parar y que nosotros, o si nosotros, la obra de nuestro Señor va a continuar, pero debemos confiar. Debemos aprender a confiar en que el Señor está con nosotros y que no es necesario que tengamos a lo mejor todo lo que este mundo o todo lo que hoy los parámetros de las iglesias que no están enfocadas en el Señor Jesús nos dice, porque a veces llamamos a la iglesia y no es que llegas a la iglesia y tienes que cumplir con cierto estatus económico, tienes que dar ofrenda de... Yo me acuerdo que cuando estuve en intercambio, fui a una iglesia y los formaban por los que daban de cierta cantidad de dinero. Entonces fue algo como muy impactante decir, bueno, ¿cómo es posible que aquí vayan los de 200, 500 y de aquí de 500 en adelante, ¿no? Entonces hay iglesias que incluso se atreven a lucrar con la fe de los hermanos y eso es un tanto peligroso. Amén. Entonces nosotros siempre debemos estar alineados. Les digo, no para recibir reconocimiento a nosotros mismos, sino el Señor Jesús. Él es el único que se lleva la gloria y la honra porque Él en esa cruz preciosa nos ha dado la bendición, nos ha dado la salvación y nos permite ser partícipes de su trabajo. Pero no para llevarnos la gloria y la honra a nosotros. Amén. Y fíjate, la voz de Dios es la que nosotros necesitamos escuchar. Sí, Señor. Y necesitamos cerrar nuestros oídos a las voces que nos paralizan y nos detienen en ese monte. Amén. Nosotros debemos hoy ser fieles a escuchar, a aprender esa dulce voz que nos va a hablar y nos va a decir, hey, no tengas miedo si yo estoy contigo. Ánimo, sí, Señor. Yo tengo un problema y yo corro con mis papás. Tengo algún momento difícil y yo sé que voy a recibir la cobertura y el cobijo de mis padres. Amén. Yo creo que el día que a mí me toque estar en ese lado, pues también voy a hacer lo mismo, ¿no? Cubrir a mis hijos, cubrir a mi hogar también. Entonces, esa es la bendición y esa es parte de lo que son esas recompensas que nos hacen ser hijos, amén, que son esas bendiciones que nos permite tener el Señor al ser hijos de Él, amén. Y fíjate, el número 2 de las lecciones que yo aquí ponía es necesitas ser tú. Necesitamos aprender de otras personas, pero no imitar a las demás personas porque en ti hay una gran diferencia y en ti el Señor ha depositado dones que son irrevocables y dones que son para ti. A veces no es que yo quiero predicar como tal pastor, yo quiero cantar como tal líder de alabanza, podemos aprender y podemos estudiar y podemos buscar todo lo que nos ayude a edificarnos, pero recuerda que tú eres único. Y hace tiempo mi papá nos contaba una anécdota acerca del segundo violín en una orquesta. Y el segundo violín en una orquesta representa, que no va a ser obviamente el primero, y él va haciendo unos arreglos tan hermosos que hacen que la sinfonía que estén tocando va a ser perfecta. Si ese segundo violín no está, algo falta a esa pieza musical que se está tocando. Y nosotros en algunas ocasiones vamos a hacer o el primer violín o el segundo violín. Pero tú tienes dones y cosas especiales que el Señor ha puesto en ti. Y si te toca hacer un segundo violín, haz tu trabajo como ese segundo violín. Que si no estás, hagas falta. Que si no estás, te extrañe. Que si no estás, tú puedas, el día que regreses, ponerle ese toque para que la música y la pieza sea perfecta. Hay gente que va a hacer el primer violín. Y también tiene que hacer muy bien su trabajo. Y esta analogía va más allá porque a veces todos queremos los liderazgos que están siendo vistos, los liderazgos que están al frente, pero no los que están detrás de bambalinas. No sabemos cuántos hermanos están intercediendo, no sabemos cuántos hermanos están orando, no sabemos cuántos hermanos están pidiendo unos por otros, visitando, llevando palabra. Y a veces nada más queremos ser los que cantan o los que predican y estar aquí al frente, pero hay un trabajo que precisamente es el cuerpo del Señor, que cada pieza es fundamental. Así que si te toca hacer el segundo violín, sea un segundo violín con la mayor dignidad, no que estemos llorando y es que yo quería hacer esto y yo tenía tantos estos planes y a veces es pura palabrería, que cuando ya nos toca hacer el primer violín no sabemos qué hacer.
Amén. Entonces debes enfocarte en el trabajo que Dios te ha permitido, en el ministerio y trabajo en el que Dios te ha permitido estar. Amén. Sí, y Señor. fíjate, hay vestiduras que no nos pertenecen, que no son hechas para ti, por eso a veces nos incomoda o no podemos desarrollar un trabajo o un ministerio porque no es un ministerio que nos corresponda. Amén. Dios nos ha llamado a ser nosotros mismos y no ser la copia de alguien más. Cuando tratas de ponerte vestiduras que no te corresponden, no vas a poder conquistar el valle. Y fue algo que pasó aquí también, que lo relata, no me voy a enfocar en leerlo, pero de repente le ponen a David la armadura del rey y estaba así como todo tambaleándose, ni podía caminar porque le pesaba mucho. David fue un hombre muy valiente, él se peleaba con osos, con lo que le quitara sus ovejitas. Él le dice, ¿sabes qué? Yo no necesito todo esto. Yo cuando estoy, porque se iba, de hecho aquí cuando lo está buscando, cuando llega Samuel, porque de la casa de Isaí se había provisto el rey Dios, estaban buscando al hombre más fuerte. Él era a lo mejor pues muy hermoso, muy chiquito, y a lo mejor no con la talla que un guerrero debía tener. Pero él le decía, yo cuando estoy cuidando las ovejas, que me voy al monte con el rebaño de mi padre, si llega un oso, yo peleo con el oso, con el león, pero no dejo que me quiten a mi borreguita, a mi ovejita. Entonces nosotros cuando nos tratamos de poner vestiduras que no nos quedan, no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Sí, Amén. No Señor. vamos a poder conquistar ese valle que Dios ha preparado para nosotros y no vas a cumplir el propósito por el cual Dios te creó, y déjame decirte que vas a vivir bien frustrado. ¿Por qué? Porque estás haciendo o quieres hacer algo que no es para ti. Quieres hacer la función de un ojo cuando a ti te ha tocado ser un brazo. O quieres hacer la función de la boca cuando a ti te ha tocado ser nariz. Y es bien complicado y vives frustrado, vives enojado, con nada te dan gusto, aunque no te debe dar, no debemos buscar darle gusto a los hermanos, sino a Dios, amén. Entonces debemos aprender pero no imitar, y que Dios se manifieste en nuestro corazón, amén. No podemos conquistar en público también lo que no se ha conquistado en lo privado. Amén. En la intimidad Dios trabaja, Dios moldea, Dios pule. Y a veces nosotros queremos que todos nos vean, ser el eje de atención, y no. Dios usa las vestiduras. David no usó las vestiduras de Saúl. Y él fue un hombre tan recto, por eso la palabra, él no recuerda lo malo, sino lo recuerda como el hombre conforme a su corazón, que incluso cuando ante los ojos del pueblo Saúl seguía siendo rey, David lo respetó y David le dio su lugar hasta el día de su muerte. Una vez estaban escondidos en una cueva y ya lo tenían para perfectamente eliminarlo. Y fíjate, esto te habla de la integridad de su corazón, donde sus guerreros, los 300 que estaban con él, decían, ¡ahí lo tienes! Es el momento, Dios te lo puso. Por eso a veces también tenemos que poner en mood esas voces que no nos edifican, esas voces que no nos dejan ver realmente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y fue una prueba grande, porque imagínate que te estén persiguiendo para matarte por celos, por algo que realmente te corresponde, pero que cuando hay celos, esa persona se puede llegar a cegar de esta manera de buscar, estarte buscando para matarte. Lo tenían. Y lo único que él hace es corta un pedacito de su vestidura, y ya cuando baja ya le grita. Y ya tienen ahí ellos ese intercambio de palabras, pero en su momento David fue un hombre tan íntegro que dijo, yo no puedo tocar al ungido del Señor. Y eso te habla de un corazón íntegro, de un corazón derecho, de un corazón que no se deja llevar por el momento. Es por eso que Dios todavía tiene mucho trabajo en nosotros y debemos aprender a que nosotros no podemos, necesitamos ser nosotros y no podemos tomar el lugar que no nos corresponde. Amén. Y el último punto que quiero para finalizar esta palabra contigo es que nosotros debemos enfrentar a nuestros gigantes. Y la única manera de nosotros enfrentar a nuestros gigantes es caminando, es hacerles frente, no quedarnos en el valle, sino conquistar lo que Dios nos ha regalado y lo que es de nosotros. Amén. En la conquista o en la derrota, déjame decirte que el Señor va a estar contigo. Así que no debes temer. Podemos ir caminando, pero con mucho miedo, pero vamos, amén. No me acuerdo en qué historia decía, pues voy contigo, pero vamos con mucho miedo. Pues vamos con mucho miedo, pero el Señor va contigo.
y avanzamos, no nos podemos quedar paralizados y no menosprecies lo que el Señor ha depositado en ti. Entonces decimos, no es que lo que yo hago es algo muy pequeño. En uno de los libros de Max Lucado, él habla acerca de un hermano. Tenía su empresa, era un hombre de mucho dinero y él vio la necesidad de limpiar los baños de su iglesia. Él habló con el pastor y en secreto estuvo muchísimos años sirviendo, limpiando los baños. Imagínate esto tan hermoso para que nosotros vayamos a un baño limpio en iglesia, para que nosotros tengamos la comodidad de llegar y encontrar el papel, encontrar el jabón, encontrar todo en limpio y en orden. Un ministerio que nadie queremos, decimos, ay no, a veces andamos batallando por buscar quién quiere limpiar la iglesia, ¿no? Quién quiere limpiar el santuario, y es algo de lo más hermoso poder preparar todo para que nosotros podamos tener el culto y podamos recibir ahí el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estar todos en comunión. Son trabajos que a veces nadie quiere, porque es más fácil estar aquí predicando, estar hablando, estar cantando, estar ministrando, pero a veces no queremos esos trabajos chiquitos, o esos trabajos incómodos pudieran ser para algunos, pero el Señor se manifiesta, amén. David llevaba su vara y su onda de pastor y eso fue suficiente. No fue necesario ponerse toda esa armadura para vencer a Goliat. Y David utilizó sus herramientas de pastor que Dios le había dado. Así que no menosprecies lo que Dios te ha dado, no menosprecies, porque ya lo hemos visto y la palabra lo dice. Los dones que Dios nos da no te los quita. Una vez que te los da son irrevocables y tienes que trabajarlos, tienes que pulirlos de tal manera que puedas hacer un buen uso de ellos, amén. Y siempre respetando que todo esto es para la gloria del Señor y no para nuestra vanagloria, amén. Y para finalizar, déjame decirte que no te escondas en la montaña. Atrévete a cruzar ese valle, que a lo mejor vamos a poder salir un poco polvorientos por las batallas de la guerra, pero el Señor en todo momento, a lo mejor en un solo acto, con una sola piedra, nos entrega la victoria. De ahí vinieron muchísimas guerras. David fue un hombre que estuvo presente en muchas guerras. Fue un hombre que fue muy valiente. Fue un hombre que fue trabajado, y incluso cuando se equivocó, el Señor trabajó en restaurarlo, en perdonarlo y en bendecirlo, amén. Así que no te avergüences de los dones que Dios te ha dado y atrévete a usarlos. Atrévete a salir, atrévete a cruzar ese valle y atrévete a utilizar todo para darle la gloria a Dios, amén. Así que esta tarde quiero terminar contigo con este versículo. Es el 45 del capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y después viene que Goliat es derrotado, amén. Así que cuando tú tengas miedo, cuando tú estés paralizado, recuerda que tú eres parte de ese escuadrón de siervos del Señor, de un Dios vivo, de un Dios bueno, de un Dios lleno de gracia y de un Dios que quiere utilizarte, amén. Así que esta tarde espero que hayas recibido este mensaje con mucho amor, amén. Que esta tarde tú puedas encontrar en qué punto estás. A lo mejor estamos algunos en la montaña, a lo mejor algunos estamos así queriendo ya apenas pasar el valle, a lo mejor algunos ya nos hemos encontrado que estamos ya para terminar de pasar el valle, amén. Pero en el punto donde tú te encuentres, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios quiere utilizarte y que Dios no quiere que los limitantes que tú ves en ti sean
un estorbo para que tú le sirvas, para que tú le alabes y para que tú te goces en el. Amén. Así que esta tarde Dios te bendiga, vamos a alabar a nuestro Señor. Aleluya, gracias, muchas gracias a Dios. Gracias por la palabra. Es un tema muy bravo, muy inquietante. Mire, el ejército de Israel tenía el mismo Dios de David, el mismito Dios de David. El ejército simplemente estaba esperando que el Señor se manifestara. El rey Saúl fue un rey ungido por orden de Dios. Y si usted recuerda ya por los principios de su vida, cuando Samuel le reconoce como el guerrero que sobresalía a todo el ejército. Pero creo que la gran diferencia no es cómo estás tú o cuánto tienes tú. La diferencia es lo que ponemos en las manos del Señor para que Él haga la obra. Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pero también decía, porque yo sé en quién he creído. Y hay muchas veces que nosotros identificamos a un Señor a través de los cánticos, a través de la palabra, a través de lo que nos han enseñado, a través de la vocación de algún pastor o de algún líder. Pero pocas veces la pregunta viene real a nuestro corazón. ¿Quién es para ti el Señor? Tú también podrías decir como Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Y qué sería el Señor para ti? Para alguien puede ser el Salvador del mundo, pero el que conozcas que es el Salvador del mundo, no le hace automáticamente Salvador tuyo. El reconocimiento es personal. David creyó en él. Sus guerreros creyeron en David, la mayoría. Pero David los guió a la fe al que él había creído. Puede ser algo maravilloso para nosotros. ¿Quién es el Señor para ti? Sería una muy buena pregunta a la luz de esta hermosa palabra que hemos recibido esta noche. Dios te bendiga, hija hermosa. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me ve cual hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da, por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para
Bendito sea el Señor. Una de las más terribles una de las verdades más tergiversadas por nuestra cultura y por el enemigo es que nosotros necesitamos entregar algo al Señor. Es que nosotros debemos darle algo a Él. Y lo que constantemente nos permite malentender ese concepto es que no agradecemos lo que Él nos da a nosotros. Hay dos cosas fundamentales que tú le tienes que dar. No hay más. Tú tienes que darle tu corazón en alabanza y en adoración. Tienes que darle reconocimiento. Tienes que darle la credibilidad a su autoridad, soberanía. Eso es lo que tenemos que hacer. No es lo que tú tengas para Él, sino lo que Él va a hacer con lo que tú tienes. Sí, Señor. Démosle gracias al Señor. Y siempre reconozcamos este espacio para adorarle. No te duermas si no bendices al Señor. No salgas de tu casa si no puedes darle gracias por la mañana. Hoy, dale tu corazón. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorar. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. La cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Aleluya, sí, Señor, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Hermosa iglesia, que esta noche haya un pleno reconocimiento en nuestro corazón para el Señor de la vida, para el que vive para siempre. Asimismo haya un tremendo consuelo del reino de los cielos para los corazones que están sufriendo. Haya una palabra de bendición para aquellos que estamos luchando con algún gigante de nuestra actualidad. Y haya una palabra de ánimo que desde el reino nos motive y nos levante y nos impulse. Nosotros vivimos siempre al impulso de la palabra. Que el Espíritu Santo sea la fuerza que tú necesites, hermosa iglesia. Y desde aquí hasta la Patagonia, hasta Chile, desde aquí hasta Texas, California, y en todos los lugares donde el Señor nos ha permitido la gracia que nos escuchen en la República Mexicana, les mandamos un abrazo con mucho cariño, con mucho amor. A la iglesia allá en Tulancingo,
Les agradezco mucho, hermosos, sus atenciones y el cariño con el que siempre nos reciben. Les amo profundamente. Y ánimo, iglesia, vamos a caminar, vamos a encontrarnos en la mies con el Señor de la viña, con el que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias, Padre eterno, por el tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres y serás y has sido. Gracias, Padre, porque nos bendices en tu amor y en tu misericordia. Y en esta noche, Señor, te bendecimos y disfrutamos tu amable presencia. Gracias, muchas gracias. Hoy, Señor, en esta noche quiero poner de manera especial en tus manos, Señor, a mi cuñado Chucho, a mi sobrino Gamaliel, a Maggie y a Ali, deseando y suplicando, Señor, que tú bendigas, que tú toques, Señor, quirúrgicamente la necesidad de cada uno de estos cuerpos. Que tú, Padre eterno, nos regales la victoria en la oración. Que tú nos regales el consuelo en el ruego. Y lo que hemos hecho, Señor, es lo que seguiremos haciendo. Dándote gracias por la vida del pequeño Gaelito, que tú nos lo regresaste y que tú permites que esté creciendo en gracia. Y, Señor, cada vez que lo podemos lo proclamamos, que tú hiciste el milagro. ¡Aleluya! Que tú, Señor, obras de manera magistral y hermosa. Y así queremos seguir proclamando, Señor, la victoria y la vida del que vive para siempre y que se goza en bendecir a su pueblo, que se goza en bendecir la necesidad, Señor, de la familia, de los hijos, de los amados. Y nosotros, Señor, lo que hemos puesto en nuestro corazón es que cada día que tú nos permitas hablarlo, seguiremos proclamando que tú eres el Señor de la salvación y de la vida. Y sí, que un día va a llegar la muerte, pero en tu nombre precioso, Señor. Que sea el tiempo que tú tengas permitido para cada uno vivir. Que no nos los arranque ningún problema de salud. Que llegue el tiempo, Señor, que tú has marcado. Porque si llega ese tiempo que tú has marcado, Señor, habrá paz en nuestro corazón, habrá gozo y alegría, y habrá un dulce cántico para la noche. Te bendecimos en el poderoso nombre del que vive para siempre. Hermosa iglesia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor soberano de Dios y la guía y el consejo y el ánimo y el impulso del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Aleluya, amén. No se les olvide, nos vemos el viernes, 7 de la noche, tiempo del Pacífico. Los amamos profundamente.